Muy buenas noches. Hoy es martes 20 de octubre de 2020 y esta es la cuarta videoconferencia del curso Ciencias Básicas. La semana pasada no tuvimos el gusto de encontrarnos debido a que estábamos celebrando la Semana del Tecnólogo y las videoconferencias se suspendieron, pero pues yo grabé un video breve explicándoles el tema correspondiente que era función lineal. Hoy vamos a cubrir la sección 1.4 de estadística descriptiva básica. En esta videoconferencia, como siempre, la idea es hacer un recorrido por los anuncios varios que tenemos para esta semana en el curso y en el programa, los temas que tenemos preparados y las actividades evaluativas de esta semana. Como siempre, ustedes están invitados a hacer sus aportes o preguntas en el chat y en los espacios que yo destine también pueden hacer su participación activando el micrófono. Bien, entonces, para ya entrar en materia y como ya nos conocemos, ya vamos a completar casi un mes juntos, vamos a dar inicio de una vez. Y lo primero que quiero hacer es un recorrido por el estado de las cosas en este momento en el curso. Entonces, ¿cómo vamos con los contenidos? Recuerden que nuestro curso dura 8 semanas. 8 semanas para trabajar 3 unidades. La unidad número 1 de matemática aplicada que cubre la mitad del curso, las primeras 4 semanas. La unidad número 2 de física aplicada, 2 semanas. Y la unidad número 3 de química aplicada, 2 semanas. Estamos en la última semana de la unidad 1 de matemáticas. Ya vimos proporcionalidad, ya vimos sistemas de ecuaciones, ya vimos función lineal y el tema que nos corresponde esta semana es estadística básica y de hecho de una vez voy a aprovechar ahorita que iba a señalarlo para cambiar el puntero a puntero láser que me va a servir mucho esta noche. Entonces, esta semana estadística básica. Ya la próxima semana abandonamos la unidad, aunque no significa que dejemos de usar las matemáticas. Y pasamos al primer tema de la unidad número 2, que es conversión de unidades. Hasta ahí estamos en temas. Un tema, un eje temático por semana, como les había dicho desde el principio. ¿Cómo vamos en videoconferencias? También pues ya con esta videoconferencia estamos completando 4 de 8, es decir, ya superamos la mitad de nuestras videoconferencias. Nos seguimos viendo los martes de 7:30 a 8:30 de la noche. El próximo martes nos veremos en este mismo espacio con el mismo enlace. Creo que eso también ya ha sido algo en lo que ustedes se han habituado y sí quisiera hacerles el reconocimiento porque veo que en general ya están acostumbrados a la dinámica. Y por otra parte, quisiera recordarles cómo vamos en lo que tiene que ver con el proceso evaluativo. Entonces, ya han pasado 3 hitos muy importantes. El taller 1, el taller 2 y el taller 3, que valen cada uno el 10%, es decir, ya llevamos un 30% acumulado. Pero ustedes también han hecho un foro la primera semana, han hecho test de prácticas la siguiente semana. Ya veré, o sea, fíjate que yo no, tampoco me Por favor, apagar sus micrófonos. Y me apliqué, eso fue lo que me paró las piernas. Y ya le aguanto. Pero me tiene apretada. Mi pierna, y con ella no descansa. Mi pierna voy a sacar pierna y glúteo bastante. Profe, pero desactive usted los micrófonos, profe, desactive usted los micrófonos.
Buenas, profe, qué pena. No sé si es a mí el único que no se le escucha, pero no se le está escuchando nada, profe. Como Tampoco es a nivel escucho, general, profe. compañero, a mí tampoco se me escucha. Es que él tiene el micrófono apagado, ya lo prendió. Aló. Atento, atento, profe, estamos atentos. Ahora Listo. sí, Perfecto. Entonces me devuelvo un momento porque estábamos aquí rápidamente. Entonces les decía, ya tenemos 3 talleres que ya se presentaron. Los test de práctica y los foros cada semana van sumando y al final concretan el 10%. Y tenemos la asistencia a videoconferencias que al final del curso también va a llegar a ser el 10%. Entonces, para que estén en la jugada, nosotros estamos haciendo un taller por semana y sé que la mayoría de los que están aquí en la videoconferencia lo tienen claro y solamente es como un recorderis. Y ahora sí, les decía, aquí traigo una pregunta que aparecía en el formulario de asistencia de hace 2 semanas y que me gusta o estoy buscando que no quede en el aire, sino que la concretemos. Entonces, si a Gertrudis le pagan U pesos por un día de trabajo, ¿cuánto dinero recibe después de trabajar durante 7 días? Entonces, teníamos las opciones U elevado a la 7, U dividido 7, 7U, o sea, 7 por U, y 7 más U. La respuesta en este caso es 7U, es decir, tengo que multiplicar lo que gana en un día por 7 días. Las otras opciones, elevar a la 7 es incorrecto, estaría multiplicando el dinero 7 veces y eso no es lo que ocurre. No lo puedo dividir entre 7, no tiene sentido, y no le puedo sumar 7. Entonces, en este caso, la respuesta era 7U. Y otra pregunta que había propuesto en el formulario de verificación de asistencia es, la suma de dos números es 50 y su diferencia es 16. Escribe a continuación las dos ecuaciones y los valores de los dos números. Antes de mostrarles la respuesta, quisiera decirles y felicitar a la inmensa mayoría de ustedes porque veo que a pesar de ser un tema complejo, comprendieron muy bien el tema, armaron muy bien las ecuaciones, empezaron a usar las aplicaciones. Y en este caso, el sistema de ecuaciones sería x más y igual 50, los dos números suman 50, x menos y igual 16, y cuando ya lo solucionaba, ya sea algebraicamente o ayudándome de alguna ayuda computacional, las respuestas son 33 y 17, que efectivamente suman 50 y restados dan 16. Ahora viene la pregunta que les había propuesto en el registro de asistencia de la semana pasada. ¿Cuál es el valor de la pendiente de esta función lineal? Y en el video que les dejé hace una semana, les decía, una pendiente se puede calcular como la subida sobre el recorrido horizontal. Entonces, yo aquí marqué 2 puntos, marqué este punto que es el punto 0,5 y marqué este otro punto que es el 4,2. Entonces, primero que todo, ya veo que la línea viene bajando. Por lo tanto, sé que su pendiente es negativa porque es una línea decreciente. Por lo tanto, o la opción es esta primera o esta la cuarta. Ahora miremos cuánto baja. Baja 1, 2, 3, o sea, menos 3. ¿Y cuánto se mueve horizontalmente? 1, 2, 3, 4. Entonces, la pendiente sería menos 3 sobre 4, que esa era la respuesta. Ya sus trabajos quedaron enviados ayer. Hoy ya empecé a revisar algunos y espero entre mañana y el jueves ya sacar la totalidad de la calificación del taller número 3. Ahora sí, entonces, después de haber revisado estas dos preguntas, primero les digo, en un rato, cuando esté más entrada la videoconferencia, les comparto la asistencia de hoy y por otra parte, les recuerdo como siempre qué es lo que tenemos que hacer esta semana en nuestro curso.
Entonces, vamos a la pestaña módulos, buscan estadística descriptiva básica. Para esta semana, todo lo que hay que ver es en formato video. Esta videoconferencia, también hay un video que se llama Conceptos de Estadística Básica, un video grabado por la persona que tiene este mismo curso y lo dicta en Bucaramanga, un video que se llama Estadística Básica en Excel, grabado por mí, aunque hoy les voy a explicar Estadística Básica en Excel, y las dos tareas de esta semana son un test de práctica de estadística básica, la misma lógica de siempre, media hora, 4 o 5 preguntas para responder en máximo 2 intentos, queda la nota más alta de esos 2 intentos. Y la otra es el taller 4, utilizando conceptos básicos de estadística, que como lo anticipaba antes de empezar la grabación para las personas que ya estaban presentes, este taller va a tener algunas variaciones con respecto a lo que hemos venido haciendo durante estas semanas, en el formato de entrega, en la forma que vamos a trabajar, en la forma en que se va a calificar. Entonces ya empezamos a darle un poco de variedad a esas actividades. Y ahora sí, entonces vamos a hablar específicamente del tema que nos convoca hoy, que es la estadística. Entonces, la primera pregunta es precisamente, ¿qué es la estadística? Entonces, la estadística hace parte de las matemáticas, pero hoy en día se estudia como un campo del saber casi que independiente. O sea, nosotros podemos tener gente que estudia matemáticas y gente que estudia estadística. Y tenemos diferentes profesionales que usamos las estadísticas. Entonces, las personas que se forman en ciencias usan la estadística, las personas que se forman en economía, finanzas y afines usan estadísticas, los ingenieros usamos estadística y los tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo también usan estadísticas. Estamos permeados de esto todo el tiempo. ¿De qué se encarga la estadística? La estadística se encarga de los datos. ¿Y qué hace con los datos? Primero, tiene que buscar medios de recolectarlos. Entonces, nosotros, ¿cómo los recolectamos? Por medio de un registro en la oficina, llevando un conteo, por ejemplo, de accidentes, o hacemos una encuesta o un sondeo en la calle o con una herramienta como Google Forms o en las redes sociales. Luego, ¿qué hacemos con esos datos que se obtuvieron? Hay que ordenarlos. ¿Ordenarlos en qué? Puede ser en tablas, puede ser en gráficas. Y por otra parte, luego tenemos que analizar esos datos, hacer cálculos con esos datos, mirar cómo se están comportando. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Es decir, la estadística es una herramienta que me permite con esos datos predecir cómo se van a comportar las cosas, tomar decisiones en la empresa, tomar correctivos. Por ejemplo, predecir. Entonces, las encuestas sobre las elecciones son estadística que permite decir quién tiene una alta probabilidad de ganar. No es una fotografía 100% infalible, pero puede llegar a funcionar. Y en la toma de decisiones, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio estadístico sobre enfermedades laborales en una empresa y encontramos alta recurrencia de enfermedades asociadas a problemas en las manos por túnel del carpo, probablemente eso nos lleve a una forma específica de enfrentar ese problema y tomar unas decisiones enfocadas a solucionarlo. Ahora, todos esos datos que nosotros usamos en estadística técnicamente se llaman variables. Entonces, vamos a hablar de variables. Y las variables pueden ser de dos tipos, apreciados estudiantes. Pueden ser variables cualitativas o pueden ser variables cuantitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, aquí traigo 3 ejemplos. Por ejemplo, si les pregunto a ustedes la ciudad de nacimiento, el color favorito o el tipo de sangre. En ese caso,
estamos hablando de que expresan características, cualidades, rasgos o atributos. No pueden ser medidas con números. Entonces, en la ciudad de nacimiento ustedes me van a decir, pues una palabra. Color favorito igualmente me van a decir una palabra. Y el tipo de sangre me van a hablar de unas convenciones que tenemos, me van a decir A positivo, B negativo, AB positivo y demás. Por el contrario, podemos tener las variables cuantitativas. Tenemos aquí 3 ejemplos. Estatura, cantidad de accidentes laborales en una empresa o la edad. En estos casos, si yo les hago la pregunta, ustedes me van a tener que responder con un número. Por eso hablamos de cuantitativa, de cuantificar, mientras que las cualitativas son de cualidad. Entonces, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número. Por tanto, si se expresan con números, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Y lo que hoy vamos a ver es que nos permiten, de alguna manera, encontrar el centro de esos datos. Y según eso, pues mirar ciertos comportamientos. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discretas es cuando tienen valores específicos, valores enteros específicos. Si yo les pregunto por la cantidad de hijos que tienen ustedes o por la cantidad de televisores que hay en sus casas, ustedes tendrían que responderme siempre con un número entero. 0, tengo 0 televisores, o 1 televisor, o 2 televisores, e igualmente con los hijos. Yo soy padre de ningún hijo, o soy padre de un hijo, o de 2, y así sucesivamente. Pero hay otras variables que son continuas, es decir, que uno podría ponerle la cantidad de decimales que quisiera. Por ejemplo, si alguien me dice que mide 1.61, ese es continuo porque, primero, si yo lograra tener más precisión, podría mirar que esa persona mide en realidad 1,6134, o sea, muchos más decimales. Pero segundo, porque ya no estoy manejando valores enteros, sino que estoy tomando valores decimales y puedo tomar cualquier valor en esta cantidad de números infinitos que tengo. Entonces, discreta, números puntuales y enteros, y continua cuando puede tomar cualquier valor. Y aquí tengo una primera, espérenme un segundo, aquí como que se me... Tengo un primer ejercicio, o bueno, un primer concepto que tiene que ver con las tablas de frecuencias. Entonces, yo la semana pasada les mandé un sondeo para que participaran. Algunas personas participaron y en total tenemos 20 respuestas. Entonces, aquí tenemos 20 respuestas a la pregunta, ¿cuál es tu tipo sanguíneo? Entonces, cada persona tenía que escoger entre los diferentes tipos sanguíneos. Aquí hay cosas interesantes. Primero, miren que de las 20 personas, todas tienen RH positivo. Nadie tuvo un tipo de sangre asociado a un negativo. Entonces, es muy curioso que los que contestaron todos fueron positivos. Y ahora nosotros podemos comenzar a contar. Entonces, podemos decir, ¿cuántos tienen sangre tipo A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos tienen tipo B? Entonces, de la igual manera, 1, 2, 3, 4. Y bueno, las del tipo O también se contaron así manualmente y en total fueron 9. Entonces, 7, 4, 9 y en total tengo 20 datos. Entonces, cuando yo cuento la cantidad de veces que se repite un dato o una variable, en este caso el tipo de sangre, estoy hablando de su frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta del tipo de sangre A positivo es 7, del B positivo es 4 y del O positivo es 9, y en total suman 20, porque fueron 20 los encuestados. Ahora, también puedo hablar de otro concepto, que es el concepto de frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una relación
entre la frecuencia absoluta de un valor y el número total de datos. Entonces, en este caso, tuvimos 20 encuestados. Por lo tanto, la frecuencia relativa del tipo de sangre A positivo es 7 dividido entre 20. La frecuencia relativa para B es 4 dividido entre 20. Y la frecuencia relativa para O es 9 dividido entre 20. Entonces, aquí está 7 dividido entre 20. Aquí debería ser 4 dividido entre 20. Y aquí 9 dividido entre 20. ¿Cuánto suman en total? Pues 20 veinteavos, que es igual a 1. Quisiera proponerles en el chat una pregunta. ¿Por qué aquí, si aquí debería aparecer 4 dividido 20, por qué aparece 1 sobre 5? Ok, Yomara dice, porque se simplifica la fracción. Efectivamente, si yo tengo 4 sobre 20, saco la mitad, que sería 2 sobre 10, y vuelvo a sacar la mitad, que sería 1 sobre 5. Es decir, aquí ya se dio la fracción simplificada. Pero, adicionalmente, de poderla escribir como una fracción, yo también puedo expresar la frecuencia relativa como un decimal o como un porcentaje. En el caso del decimal, lo que hago es dividir. Entonces, si yo divido 7 entre 20, eso me da 0,35. Si divido 1 entre 5 o 4 entre 20, que era como originalmente estaba, me da 0,2. Y si divido 9 entre 20, me da 0,45. ¿Cuánto suman esos tres números decimales? Suman 1. Entonces, si es frecuencia relativa en fracciones, suma 1. En decimal también suma 1. Y en porcentaje es muy sencillo cuando ya tengo el decimal. Simplemente multiplico por 100. Entonces, 0,35% da 35%, 0,2% da 20% y 0,45% da 45%. ¿Cuánto da la suma de esas tres frecuencias relativas? 100%, es decir, el total de los datos. Ahora bien, cuando yo ya tengo una tabla de frecuencias, puedo sacar conclusiones, como por ejemplo, que el tipo de sangre más frecuente en estos encuestados es el tipo de sangre O positivo con un 45%. Que por el contrario, el menos frecuente es el B positivo, que corresponde a un 20%, que equivale a 4 personas. También podría ser afirmaciones en sentido negativo, diciendo, ninguna de las personas presentes en este estudio tiene sangre de tipo negativo, ni tampoco el tipo de sangre AB positivo. ¿Sí? Y entonces, ya por ejemplo, pensando en que este estudio fuera más grande y que fuera para una clínica o para un municipio, ya podría caracterizar esas personas qué tipo de donantes serían, es decir, cuál sería la sangre disponible en el banco de sangre de ese municipio y de qué sangre carecen. Por ejemplo, aquí carecen de sangre O negativo, que debería existir, que sería muy positivo que existiera. Pero pues tienen O positivo que les podría donar tanto a A como a B, pensando en esto en un contexto real. Bien, ahora, además de tener tablas para representar los datos, nosotros también podemos tener gráficos para representarlos. Y aquí nos interesan los gráficos
de barras y los gráficos circulares. En esta primera diapositiva les estoy presentando gráficos o diagramas de barras, pero con ciertas diferencias. Entonces, vamos a enfocarnos primero en el de la izquierda, que lo he titulado como diagrama de barras o de columnas. Aplica lo mismo si las columnas no fueran verticales, sino que fueran horizontales, en cuyo caso, pues, serían barras, pero barras horizontales. ¿Para qué se usan? Tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas discretas, es decir, para los valores que sean enteros. La altura de cada barra representa la frecuencia absoluta del dato respectivo. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama para lo que acabamos de hacer, y tenemos en el eje horizontal las variables, en este caso el tipo de sangre A positivo, B positivo y O positivo. Y en el eje vertical tengo la frecuencia absoluta, es decir, cuántas personas respondieron que tenían ese tipo de sangre. Veamos que corresponde con lo que veíamos en la tabla. Para el tipo de sangre A positivo, 7 personas. Para el tipo de sangre B positivo, 4 personas. Y para el tipo de sangre O positivo, 9 personas. Si yo no conociera la cantidad total de personas que fueron encuestadas aquí, podría sumar. Entonces, 7 más 4, 11, y 11 más 9, en total da 20. Entonces, así ya llegamos al total. Veamos ahora sí cuál es la diferencia con el famoso histograma, que suena a nombre un poco más rebuscado. Entonces, el histograma es un diagrama de barras también, pero para variables cuantitativas continuas, es decir, para variables que ya no toman valores específicos concretos, sino que pueden tomar cualquier valor en un rango de datos. Entonces, aquí tengo el tiempo de duración de una serie de llamadas que se hicieron en una oficina de ventas, por ejemplo. Entonces, aquí veo el tiempo en segundos. Y, por ejemplo, aquí veo el 5 centrado. Espérenme un segundo. Ya les agrando para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces, tenemos en el tiempo, tenemos centralizado el 5 segundos. Es decir, que esa primera barra va desde 0 segundos hasta 10 segundos. Y toma cualquier valor. Por ejemplo, podría tomar 9,78 segundos. Luego, la segunda barra está centralizada en 15. Eso significa que va desde 10 segundos hasta 20 segundos. La siguiente barra está centralizada en 25. Va de 20 a 30 y puede tomar cualquier valor. Y así sucesivamente. La siguiente va de 30 a 40, la siguiente de 40 a 50 y la siguiente de 50 a 60. Es decir, que están tomando tiempos de llamadas entre 0 segundos y 60 segundos. Como los valores ya no son puntuales, sino que son continuos, entonces las barras, a diferencia del diagrama que veíamos anteriormente, quedan juntas las unas a las otras. Se acaba una barra, va a la siguiente. Pero la interpretación de la frecuencia es exactamente la misma. Es decir, ¿cuántas llamadas duraron entre 0 y 10 minutos? Hubo 2 llamadas que duraron eso. ¿Cuántas llamadas duraron entre 20 y 30 segundos? Entre 20 y 30 segundos hubo un total de 12 llamadas. Entonces, quisiera preguntarles, teniendo en cuenta la lógica que vimos en la anterior gráfica, ¿cuántas llamadas se hicieron en total en ese código a partir de lo que nos dice la gráfica?
Entonces lo pueden escribir en el chat. Bueno, aquí tengo, por el momento tengo dos respuestas. Dice 14 llamadas y 40 llamadas. Otro dice 40. No sé, Luis, de dónde sacó que eran 14. Me imagino que 14 porque miró que la parte más alta de la gráfica llegaba hasta 14. Pero lo que tenemos que hacer es sumar las alturas de las barras. Entonces, si nosotros sumamos 2 más 6 más 12 más 10 más 6 más 4 me da en total 40 llamadas. La persona que respondió que 12 llamadas está viendo la gráfica más alta. Es decir, con esa respuesta, Alejandro, lo que me estaría indicando es cuál fue la que tuvo mayor frecuencia. La mayor frecuencia fue 12 y estuvo para las llamadas que duraron entre 20 y 30 segundos. Pero, nuevamente, insisto, para saber el total hay que hacer lo que hicieron en principio, que fue sumar todas, para un total de 40 llamadas. Y vi otra pregunta en el chat, que es el link de asistencia. Todavía no lo he compartido, no lo he olvidado, pero quiero compartirlo en un momento determinado de la videoconferencia. Entonces, ya lo anunciaré. Listo. Entonces, retomando para continuar. Diagrama de barras. Cuando los datos son cualitativos o son puntuales. En ese caso, puedo hacer barritas que estén separadas las unas de las otras. Histograma. Cuando los datos son continuos, es decir, pueden tomar cualquier valor en el intervalo de los números, como en este caso la duración de las llamadas. Esos segundos pueden ser cualquier valor que se me ocurra y puede tener los decimales que se quiera. Y ahora hay otro tipo de gráficos que son los diagramas circular, que también les llaman diagrama de pastel, diagrama de torta, diagrama porcentual, pero pues, su nombre más técnico es el diagrama circular. Entonces, los diagramas circulares se usan para representar cualquier tipo de variables, pero con la condición de que sea la frecuencia relativa, no la frecuencia absoluta. Y no de cualquier manera, sino en porcentajes. Entonces, siempre vemos que los diagramas circulares vienen dados en porcentajes y son muy frecuentes, por ejemplo, en los noticieros, en algunos comerciales de televisión. Y pues la lógica es, si el pedazo de torta es más grande, significa que equivale a un porcentaje más grande. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio de cuál es tu tipo sanguíneo, si ustedes recuerdan, teníamos que A era 7 de 20. Ese 7 de 20 en decimal nos dio 0,35 y en porcentaje nos dio 35%. El tipo de sangre B era 4 de 20, que nos dio en decimal 0,2 y en porcentaje 20%. Y el tipo O, que era el más frecuente y vemos que tiene una tajada más grande, era 9 de 20 y eso equivale a 0,45, que es el 45%. Este gráfico fue hecho en Excel y más adelante en la videoconferencia nosotros vamos a ir a Excel para hacer un gráfico como este. Listo. Ahora veamos el otro, que es exactamente la misma lógica. Miren que no importa qué tipo de datos tenga, siempre es la misma lógica. Y aquí lo único que les quiero mostrar con el otro gráfico es ciertos cambios en el diseño, no en lo que me dice.
que aquí, por ejemplo, ya el nombre de las categorías no aparece metido en el gráfico, sino que aparece con unas convenciones por afuera. Entonces, el rosadito significa entre 0 y 10 segundos. Yo voy a la torta y veo que a ese rosadito le pusieron el 3%. Y como esa parte era muy chiquitita, el 3% quedó como afuerita. Por ejemplo, entre 10 y 20 segundos es negro. Yo veo el negro y de ahí sacaron una flechita que dice 8%. Y así sucesivamente. Entonces, como les digo, aquí ya estamos viendo es cambios en el formato de presentar, porque el porcentaje quedó por fuera, las etiquetas quedaron ubicadas en alguna parte de la gráfica, pero definitivamente estoy viendo es frecuencias relativas porcentuales para los datos. Estoy viendo cómo se distribuyeron porcentualmente. Bien, entonces aquí viene un par de preguntas, bueno, una sola pregunta, pero con un par de gráficas. Antes de que avancemos con más cálculos, aquí traigo dos gráficas. La primera es un diagrama de barras tomado de el Twitter oficial de la Presidencia de la República. Y la segunda no es específicamente una gráfica netamente estadística como la que hemos visto aquí, es más un diagrama de dispersión como los que hicimos en regla de 3 o en función lineal, pero ambas gráficas tienen errores de construcción que pueden llevar a falsas interpretaciones de parte del público. Entonces, quiero que ustedes las vean y me sugieran qué posibles errores podría haber. Bueno, dice Luis A, dice, en la primera gráfica, muchas víctimas en pocos casos. Bueno, pero eso depende de qué tan violento fue cada caso, porque son homicidios colectivos como los llaman. Entonces, si en un solo de esos ataques murieron muchas personas, pues es coherente. Tiene que ver más con la información en los ejes para el gráfico de presidencia. Bueno, para el gráfico de Blue Radio también tiene que ver con los ejes. Ya Jaira propone algo interesante para la segunda y es algo que es muy importante. En la segunda no vemos reflejados los casos activos, que podrían ser un mejor indicador que el número total de casos. Patri nos hace una pregunta, nos dice, ¿en la primera gráfica es el color de las columnas? No, de hecho, eso es algo que está muy bien, porque están contando víctimas con azul y casos con naranja, lo cual nos sirve mucho visualmente para diferenciar que son dos categorías distintas que decidieron meter en en una misma gráfica. Bueno, voy a esperar 30 segunditos más
y ya vemos cuál sería el error, sobre todo en la primera, porque en la segunda el comentario que nos hacía Yajaira es pertinente. Bueno, entonces, en la primera gráfica tenemos un gran problema y es los periodos que se usaron no son comparables. Es decir, si ustedes se dieron cuenta en el anterior ejercicio, cuando hablábamos de la distribución de la duración de las llamadas, todas las barritas estaban construidas de 10 en 10, de 0 a 10 segundos, de 10 a 20 segundos, de 20 a 30 segundos y así sucesivamente. Aquí, Presidencia comete un error grandísimo y es comparar 8 años de gobierno, de 2010 a 2018, con 2 años de gobierno, 2018 a 2020. Ahí ya hay una falacia matemática porque definitivamente, pues, en 8 años hay unas cifras distintas a 2 años. Entonces, yo no puedo comparar dos periodos de tiempo diferentes. Entonces, definitivamente, ahí hay un error. Y quisiera dejarles un mensaje, más allá de las preferencias políticas que ustedes tengan, y es que, por un lado, deben ir las preferencias políticas, pero por otro, la cosa de no dejarse meter los dedos a la boca con las matemáticas. La gráfica está construida con una falacia, con una intención de confundir, y está muy mal que pongan dos periodos de tiempo completamente distintos para compararlos. Y luego vemos en la de Blue Radio algo, y es que primero, los casos totales siempre van a tender a aumentar. ¿Por qué? Pues porque precisamente todos los días se suman. Esta es una curva, primero, que siempre va a aumentar, nunca va a bajar, y entonces así pareciera que nunca se va a llegar a un pico, pues porque las gráficas acumulativas siempre suben y suben. La única es que se quedaran quietas cuando no hubiera más casos. Pero segundo, también vemos que hay problemas en los ejes. Miren que aquí nos dicen marzo 6, que es donde apareció el primer caso, hasta octubre 11. De esta gráfica es de la semana pasada. Pero, digamos, no sabemos, entonces aquí va de día en día, va de semana en semana o cómo va. Y los ejes, y se los decía a algunos en el primer taller, por ejemplo, 910, entre 910.000 y 915.000 hay una distancia, pero esa distancia no es la misma que hay, digamos, considerablemente, o sea, aquí debería estar 905.000, aquí debería estar 900.000, y si ustedes se dan cuenta, eso no compensa con el cero. Es decir, esta gráfica la construyeron para mostrarla, pero no está rigurosamente construida a una escala apropiada que permita ver el fenómeno de manera correcta. Por ejemplo, Alejandro dice, podría ser de 30 en 30. Entonces, sí, así yo sabría la escala aquí. Y aquí también deberían ponerme que la escala básica fue que decidieron contar de 100.000 en 100.000, por ejemplo. Entonces, eso es un problema en esta gráfica. Pero bueno, avancemos para no aburrirlos. Entonces, ahora tenemos que cuando ya hemos logrado los datos, también podemos hacer cálculos con ellos. ¿Qué tipos de cálculos? Muchísimos. Nosotros nos vamos a enfocar en unos específicos que son las medidas de tendencia central, que me dicen más o menos, digamos para interpretarlas, dónde está el centro de los datos, y por otra parte, también nos ayudan a identificar qué tan alejados están el dato más chiquito y el dato más grande. Entonces, las medidas que vamos a calcular son la media o promedio,
que se calcula sumando todas las observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el total entre el número de elementos involucrados. Esta definición suena muy enredada. Ahorita que hagamos el ejercicio, o para los que ya saben hacerlo, pues saben que es mucho más sencillo. Se simboliza con X barra, una X y arriba una barrita. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Se denota como mo. La mediana corresponde al dato de la mitad después de haber organizado los datos de menor a mayor. Se denota como ME, me. Y el rango es el intervalo, es decir, la resta, entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. Se denota con R de rango. Entonces, vamos, aquí tenemos una pregunta. Me dice, ¿cuántos hijos tienes? Fue otra de las preguntas que les hice en el formulario. Aquí están las 20 respuestas. Los datos están desorganizados porque están en la forma en que fueron llegando. Ahora, el primer cálculo que podemos hacer es el promedio, que es sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos. Sabemos que fueron 20 encuestados. Por lo tanto, sería sumar cada uno de estos valores de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta fila. Todos esos datos sumados dan 22 y los divido entre 20. ¿Cuánto dio eso? 1,1 hijos en promedio. Obviamente, primero, pues yo sé que no podemos tener una cantidad decimal de hijos. Esto simplemente es un número. Me dice, si todos estos niños, o bueno, estos hijos en general, se distribuyeran de manera uniforme entre esas 20 personas, cada una de ellas tendría 1,1 hijos. Es una situación hipotética, como se pueden dar cuenta, no coincide con la realidad, pero pues es una buena representación. Veamos ahora sí la moda. La moda es el dato que tenga mayor frecuencia. Entonces, nosotros aquí podemos contar que hay 8 personas, 2, 4, 6, hay 8 personas que respondieron que tenían 0 hijos. Por lo tanto, esa es la moda, 0 hijos, porque es la que más se repitió. Ahora, para calcular la mediana, lo primero que hay que hacer es organizar los datos de menor a mayor. Entonces, aquí tenemos los 20 datos organizados y lo que hacemos es empezar a contar dónde está la mitad. Aquí va a pasar una cosa y es que como los datos son un número par de datos, son 20 datos, la mitad va a estar entre la posición 10 y la posición 11. Entonces, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí, entre la posición 10 y 11, está el mismo número, el número 1. Por lo tanto, la mediana es 1. Pero, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si la posición 10 fuera un 1 y la posición 11 fuera un 2? Tendría que haber sumado los dos valores y dividir entre 2, sacar el promedio. Entonces, si los valores de la mitad fueran 1 y 2, 1 más 2, 3, dividido entre 2, 1,5. Es decir, la mediana sería 1,5. Pero aquí, pues como la posición 10 y la posición 11 están ubicadas por el número 1, pues la mediana es un hijo, que es el dato en la posición 10 y 11. Por otra parte, tenemos el rango, que es el valor mínimo. Entonces hay 0 hijos es el valor mínimo y 4 hijos es el valor máximo. Y el rango es la resta. Al máximo le quito el mínimo, entonces 4 hijos menos 0 hijos me da un total de 4 hijos. Es decir, el rango es 4. Entonces, pues para que también puedan consolidar, voy a dejar esa diapositiva ahí y voy a ir un momento al chat para compartirles la asistencia. Entonces, regálenme un segundo, voy a copiarla, voy a copiar el link.
Listo. Entonces ya les acabo de compartir el registro de asistencia para que diligencien el formulario. Con respecto a la pregunta de Carolina, ya la voy a explicar en unos minutos la actividad de esta semana. O sea, de hecho, por eso desde el comienzo les dije que hoy explicaba la actividad porque ya es diferente, bastante diferente, y que tenemos programada la videoconferencia hasta las 8:30, pero que por favor me tengan paciencia, nos vamos a tomar unos minuticos más, precisamente pensando en cerrar la clase y que ustedes se vayan con la explicación. El formulario esta vez pues tiene, como siempre, la pregunta de su nombre y tiene 3 preguntas de verificación del tema que acabamos de explicar. La idea no es que yo vaya a calificar si las tuvieron bien o las tuvieron mal, pero en este caso, sí, cuando ustedes envíen el formulario, van a poder ver inmediatamente la puntuación que obtuvieron en esas 3 preguntas. Igual, no es necesario que vean la puntuación de una vez, porque a su correo les llega una copia de las respuestas que dieron y les permite ver la puntuación que obtuvieron. Entonces, para que lo tengan presente. Y entonces voy a volver a la presentación. Entonces, ahora sí, esas medidas de tendencia central pues se pueden calcular a mano, como les mostré en este ejercicio, pero cuando los datos ya crecen, si son demasiados, pues es mucho más complejo y a veces necesitamos hacerlo en muy poco tiempo. Entonces, en ese caso, tenemos que ayudarnos del software. Y en este caso, el software es Excel. Excel es una herramienta que permite hacer muchos cálculos. Y entre esos cálculos están las medidas de tendencia central. Entonces, aquí están las diferentes funciones que usamos en Excel para calcular esas mismas que acabé de presentarles en el ejemplo. La media o promedio se calcula con la función promedio. ¿Cómo se escriben funciones en Excel? Igual, promedio. La moda se calcula con la función igual moda.1. ¿Por qué? Porque hay varias modas ahí en Excel. Entonces la que usamos es moda.1. La mediana se calcula con igual mediana. Y el rango no se puede calcular específicamente con una fórmula, pero sí podemos encontrar el valor máximo y el valor mínimo de una serie de datos y luego, cuando ya los tengamos, los restamos. En todos los casos, para cuando ya he escogido, por ejemplo, que voy a calcular la función promedio, tengo que seleccionar las celdas donde están los datos que voy a promediar. Si voy a calcular la mediana, igualmente tengo que calcular, tengo que seleccionar el rango de datos donde es el rango de celdas donde están los datos con los que estoy trabajando. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir a Excel, pero pensando en explicarles de una vez el trabajo, vamos a seguir aquí en la presentación y ahora salimos a Excel para cerrar con eso. Entonces, teníamos una pregunta de Carolina, que seguramente ya revisó el enunciado de la actividad del taller de esta semana, que se abrió hoy y cierra el próximo lunes 26, y está confundida, lo cual es natural. Entonces, como les había anunciado, este taller tiene varios cambios. Normalmente, para estas 3 semanas, lo que ustedes han tenido es una serie de problemas y tienen que solucionar esos problemas, desarrollarlos y enviar la evidencia en un documento. En este caso, ustedes ya no tienen una serie de problemas, sino que tienen una serie de datos suministrados por el Ministerio de Salud. Entonces, la guía les presenta el link de la página web del Ministerio de Salud, donde ustedes van a consultar esos datos. Les dice específicamente cuáles son los datos que deben consultar. Luego, en este caso, es un juego de roles.
Es decir, ustedes van a solucionar esa situación, pero van a suponer que ya son tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo y están empleados en una empresa específica y le están reportando a su jefe inmediato. No es que ustedes se tengan que imaginar cuál es la empresa y cuál es el jefe inmediato. La guía del taller les dice específicamente cuál es su jefe inmediato, qué cargo tiene él y ustedes trabajan para esa persona. Otro cambio, las actividades hasta ahora se han realizado de manera individual. Esta es una actividad que requiere más trabajo, por lo tanto, se debe realizar en parejas. Ustedes deciden cómo forman esas parejas. Es decir, yo no intervengo en la formación de las parejas. Ustedes se ponen en contacto entre ustedes, seguramente ya se conocen, algunos, y deciden cómo formar parejas. Ahora, ¿qué pasa si una persona definitivamente no consiguió pareja o no puede trabajar en pareja por sus condiciones laborales, por el municipio donde vive? Pues puede trabajar solo. ¿Queremos trabajar 3? Eso sí no se puede. Es decir, 3 son multitud. O trabajan en pareja o trabajan de forma individual. Por otra parte, tienen que el entregable de esta ocasión es un video, no es un documento. Tienen que grabar un video de 2 a 3 minutos. En ese video, ustedes van a dar respuesta a los 6 ítems o preguntas que se les propone en la guía de aprendizaje después de que hayan consultado los datos del Ministerio de Salud y hayan hecho en Excel los cálculos que se les están pidiendo. Ese video tiene que subirse a YouTube. La guía y el enunciado de la actividad les presenta un tutorial de cómo subir videos a YouTube, pero si no estoy mal, ustedes ya hicieron esto para Expresión, así que ya saben cómo subir el video a YouTube, cómo compartir el enlace en Canvas. De la pareja, solamente uno de los dos tiene que compartirlo, no hay necesidad de que la otra persona lo comparta. Ya internamente yo me encargo de poner la nota. Y ahora viene la otra modificación, y es que queremos, y así diseñamos esta actividad, hacer un voto de confianza, primero en que ustedes son responsables, en segundo en su habilidad, y es que la calificación será entre pares. Es decir, yo no soy el que va a calificar el video, sino que otra pareja calificará el video. Entonces, ustedes tienen desde hoy y hasta el próximo lunes 26 para enviar el video. A partir del martes 27, yo empiezo a asignar esos videos y con una rúbrica de evaluación, es decir, con unos criterios específicos que también ya están publicados, ustedes van a calificar cada video. Entonces, aquí traigo una gráfica que nos permite visualizar eso. Entonces supongamos que este curso solamente tiene 6 personas para hacerlo fácil. Entonces, Amanda decidió trabajar con Luis, Lina decidió trabajar con Doris y Miguel y Santiago decidieron trabajar juntos. Entonces, en este grupo ya Amanda subió el video, en este grupo Doris subió el video y en esta Santiago ya subió el video. Es decir, ya viene identificado de cada grupo. Entonces, lo que yo voy a hacer ya después del 27 de octubre es que el video de Amanda y Luis se lo asigno a calificar a Lina y Doris. Entonces les digo, miren, este es el enlace del video que ustedes van a calificar. Estos son los criterios de calificación. A vuelta de correo, ustedes tienen que enviarme este documento diligenciado con la calificación de Amanda y Luis. Yo tomo esa calificación y la pongo en Canvas. Asimismo, el video de Lina y Doris se lo paso a Miguel y Santiago. Miguel y Santiago lo califican porque yo se los envié y yo publico esa calificación. Y el video de Miguel y Santiago se lo paso a Amanda y Luis. Amanda y Luis lo califican y yo pongo la calificación. Entonces, quisiera darle pie a si tienen alguna pregunta de parte de ustedes sobre la actividad. Recuerden que después de acabar de revisar esta diapositiva, voy a pasar a explicar cómo se calculan en Excel. Alguien abrió el micrófono, ¿verdad? Sí, profe, buenas noches, con Paola. Buenas noches. Hola, Paola, cuéntame, por favor. Profe, pues tenía las dudas con respecto a lo de las calificaciones, ¿no?
o sea, se dice que igual los de otros compañeros serían quien califique el video, el trabajo, ¿no? Y usted Sí. no lo revisaría pues para ver si la calificación sí está acorde o no. ¿Cómo? No, pues por supuesto que sí, yo no me voy a desgastar calificando los videos, pero cuando yo reciba la rúbrica de evaluación, es decir, cuando a la persona que le asigné tu video me la mande, yo no voy a ciegas coger y pasar esa nota, sino que voy a ver si esa nota es coherente con el video. Pero también, como les decía, pues la idea también es que ustedes entren en el papel de evaluar con sensatez. Ah, ya, profe, sí. Ya. Y otra pregunta, o sea, en el video uno tiene que explicar las respuestas de los 6 ítems. Sí, señora, El video. ya en el video, ya en la guía de aprendizaje te decimos específicamente. Entonces, tienen que calcular el promedio de tal cosa. Entonces, tú ahí sí ya son ustedes los que entran en el juego del rol y ustedes, por ejemplo, sí, doctor Mejía, y el promedio es tal. Doctor Mejía, y tal cosa es tal. Y al final, sí, hay una última pregunta que tienen que hacerle como un tipo de recomendación a su jefe. Entonces, la idea es responder esas preguntas, pero recuerden, entrar en el juego de roles, es decir, ustedes no lo están haciendo para mí o para sus compañeros, lo están haciendo supuestamente como un trabajo que les asignó su jefe. Ya. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Ok. Voy a ir al chat a ver si hay alguna. No, señor, aquí. Bueno, entonces, ya voy a ir a la última diapositiva antes de irme al Excel, pero esta diapositiva la paso rápidamente. Y es que hay un proceso que está abierto, que es el proceso de evaluación docente. Nosotros lo hacemos todos los semestres. Ustedes evalúan a sus profesores de los distintos cursos que tengan abiertos ese semestre. Pues entonces es un derecho y un deber de ustedes, pero mañana publicaré un anuncio que ya les llegará como copia a sus correos electrónicos, donde va el tutorial de cómo hacer la evaluación docente y pues se les explica en mucha mayor medida. Pero entonces es para que lo tengan en cuenta. Estamos en el proceso de evaluación docente y todos los semestres hacemos esto. Solamente para aclararlo, cuando ustedes evalúan un docente, esto no afecta de ninguna manera a su calificación, ni yo, por ejemplo, como docente de ciencias básicas, sé quién me evaluó. A mí solamente al final me pasan un resultado de, no sé, 40 personas lo evaluaron y estos fueron las calificaciones que usted obtuvo y estos son los comentarios que las personas hicieron, pero en ningún momento me dicen, esto es de Pepito, esto es de Andrea, esto es de José, para que lo tengan en cuenta. Los profesores no nos enteramos de eso y tampoco tienen ninguna influencia en su calificación. Listo. Y ahora sí, entonces me voy a salir de aquí de la presentación para compartirles Excel. Sé que ya estamos un poquito pasados. Les agradezco a los que siguen ahí pendientes. Ok, y mientras comparto, veo una pregunta de Marlene y dice, Marlene, ¿qué pasa si ella trabaja sola? Entonces, si ella trabaja sola, pues igual graba el video, lo envía y yo se lo asigno a otra pareja, a una pareja para calificarlo. E igual a ti, Marlene, te asignaría el trabajo ya sea de una persona o de una pareja también para que lo califiques. Es decir, la cosa de no trabajar en grupo es que les toca un poco más fuerte el trabajo. En pareja de pronto queda un poquito más distribuido, pero pues, como les digo, si ya tienen que trabajar individual, pues no hay problema. Listo, entonces ahora, no sé, quiero que me cuenten. Estaba compartiendo y no sé por qué se dejó de compartir. Ventana de aplicación, Excel, compartir. Listo, entonces lo voy a agrandar un poco acá.
Entonces, tenemos aquí los datos. Esperen, voy a comprimir un poco esto. No se deja arrastrar ahora. Tenemos los datos que ya habíamos compartido. Dame un segundo. Tenemos los datos que ya habíamos compartido, por ejemplo, para cuántos hijos tienes. Aquí está la cantidad de hijos. Vamos a ampliar más. Y aquí tengo el cálculo, voy a hacer el cálculo de las diferentes medidas de tendencia central. Entonces, cuando voy a calcular el promedio, me paro en una celda y empiezo a escribir igual promedio, y aquí puedo escoger la función. Se me abre un paréntesis y en ese paréntesis tengo que escoger el rango de datos, que en este caso sería desde C2 hasta donde se acaben el número de hijos, hasta C21. Me dio 1,1, como nos había dado en la diapositiva. Luego veamos la moda. Entonces, igual, les había dicho que la fórmula era moda 1. Entonces, moda 1. Y lo mismo, tengo que seleccionar el rango de datos. Entonces, desde C2 hasta C21. Ay, aquí quedó. Desde C2 hasta C21. La moda nos dio 0, que efectivamente era el dato que más se repetía. Veamos la mediana. Igual, mediana, el mismo rango. Nos dio 1, el máximo. Entonces, max, el rango de datos. 4, como nos había dado. El mínimo, igual, min, nuevamente el rango de datos. Miren que cuando uno ya usa las fórmulas es súper repetitivo. Y finalmente habíamos dicho que el rango era igual, coger el máximo, entonces voy a marcar la celda del máximo y le resto la celda del mínimo. Y efectivamente el rango nos dio 4. Entonces así podemos darnos cuenta de que usamos Excel para hacer los cálculos. Ok, Wilder, muchas gracias. Yo ya hago el ajuste, pero creo que no. La evaluación de la clase tiene un error y es que la media, esa división da 33 y no 35, dice Wilder. Entonces voy a verificar de una vez. A ver. Profe, es que 165 dividido 5 da 33. Sí, señor, por eso ya lo verifico de una vez para Correcto. hacer el ajuste. ¿Listo? Preguntas. Chin, chin, chin. ¿Cuál es el promedio o media? Clave de respuestas. Listo. Listo, señor. Hecho el ajuste. Y luego reviso manualmente las respuestas para los demás. Gracias, profe. Listo. Listo. Gracias a usted por la corrección. Entonces, no sé si haya preguntas adicionales sobre el cálculo en Excel o sobre el trabajo.
Bueno, entonces voy a mirar, pegarle una actualizadita, ¿no? Bueno, entonces les agradezco a todos por su asistencia y su entrega en esta clase. Nos vemos la próxima semana, el martes 27 de octubre. En este momento detengo la grabación. Ok, profe.